Inicio pues con el encontronazo entre Genaro Villamil y López Dóriga. Hoy respondió en una columna lo que inició, si no me equivoco, el domingo. Sí, el domingo fue el primer tuit que lanzó López Dóriga. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo se dio este encontronazo? Aquí están viendo pues desinformación, yo diría, de parte de López Dóriga. Dice, escribe desde su cuenta de Twitter López Dóriga: amaneció arrebatado Genaro Villamil, así el lenguaje del vocero del presidente López Obrador a un periodista. Pobre serpiente ponzoñosa, pobre Genaro ponzoñoso. Amaneció arrebatado Genaro Villamil. No es vocero, para aclarar, no es vocero. Genaro Villamil no es vocero. El vocero del presidente y de presidencia se llama Jesús Ramírez Cuellar. Ya sé que los datos a López Dóriga pues no es su fuerte el dar información correcta. Y aquí está porque Genaro Villamil dio a conocer, dice, ya me siento un Spider-Man teacher. ¿Qué es lo que dio a conocer y por qué inició este desencuentro entre López Dóriga? Porque inicialmente Joaquín López Dóriga no le gustó que Genaro Villamil diera o publicara, que no era una información exclusiva de Genaro Villamil, sino que era una información que estaba publicada en la revista Proceso, y pues tomó lo que publicaron en Proceso Genaro Villamil y no le gustó a el señor López Dóriga. ¿Y por qué? Porque era una averiguación, una denuncia de Julio Scherer contra el fiscal. Y extrañamente, ya saben que López Dóriga es anti-4T, pero le tiene un cariño al fiscal. Ya, para mí eso es peligroso, o no peligroso, para mí es una señal de alerta. ¿Cómo es que López Dóriga, que es anti-4T, su corazoncito sí late por el señor Alejandro Gertz Manero? Algo extraño, ¿no? Porque es tan 4T, pero cuando se trata de Gertz Manero, ahí sí es muy blandengue, y pues no le gustó que Genaro Villamil retomara ese documento, esa publicación de la queja, de la denuncia de Julio Scherer. Entonces dice Joaquín: amaneció arrebatado. Dice: esta pobre serpiente ponzoñosa que confunde información con promoción, cree que todos son de su condición. Y así es, tiene razón Genaro Villamil, porque el león cree que todos son de su condición. Y hoy responde Joaquín López Dóriga con una columna, y vamos a escuchar un poquito de lo que responde. Prácticamente vuelve a repetir de manera más extensa ahí está. Vamos a escuchar un poquitito de lo que dice este señor López Dóriga. Vamos a regresarle. Es importante no perder la pista en este sentido de por qué López Dóriga trata de defender al señor Gertz Manero. Y dos, le pega a Genaro Villamil. Ya sabemos que Genaro Villamil desde hace tiempo denunció
pues que López Dóriga recibía o recibió muchos millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto y anteriores gobiernos. No se lo ha perdonado, porque también Genaro Villamil dio a conocer unas propiedades de López Dóriga en la Ciudad de México, y desde ese entonces López Dóriga no lo tolera, no lo perdona. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo en su columna el señor López Dóriga. Y dice Genaro Villamil: ya me siento muy Spider-Man, teacher, en respuesta a que dice serpiente ponzoñosa me quiso arañar Villamil. Escuchemos. Serpiente ponzoñosa me quiso arañar Genaro Villamil. Esto es lo que escribí para este martes 26 de abril. El sábado se conoció la denuncia que el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al que acusó de varios delitos, en una expresión más del profundo conflicto entre los dos personajes, conflicto que no solo es entre ellos, es al interior del primerísimo círculo del presidente López Obrador, sin olvidar que el primero, Julio Scherer Ibarra, dejó el cargo el pasado 31 de agosto y el segundo, Alejandro Gertz Manero, permanece en el suyo, fiscal general de la República, con la reiterada confianza de López Obrador. El mismo día, el sábado, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, todo eso es Genaro Villamil, subió la copia de la denuncia a Twitter contra un funcionario de Estado, Gertz Manero, con este texto. El exconsejero jurídico Julio Scherer presentó el 22 de abril una denuncia de hechos contra el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y 4 colaboradores suyos por presunto tráfico de influencias y asociación delictuosa. La sintaxis es del original, sí. A eso le posteé: ¿qué dirá Alejandro Gertz de la promoción que el vocero presidencial hace de esta acusación? A la mañana siguiente, ya domingo, un arrebatado Villamil respondió en estos términos que retratan, confirman el discurso violento e intolerante de la 4T y barato de Villamil en este caso. Esta pobre serpiente ponzoñosa, me dice, repito, esta pobre serpiente ponzoñosa que confunde información con promoción, cree que todos son de su condición. Así los términos de un alto funcionario del gobierno del presidente López Obrador para referirse a un reportero siguiendo la escuela de la 4T. Ni un argumento, ni una idea, y lo que debe ser un insulto entre sus cercanos, pobre serpiente ponzoñosa. Lo que no alcanza a dañarme, claro que no, pero sí, insisto, reitero, a retratarlo a él y a los suyos, de los que es camarada y vocero. Así las cosas, en los tiempos extraordinarios de la 4T, como dice el presidente López Obrador. Ataques, descalificaciones, ni un argumento, ni una idea. La violencia verbal por la violencia verbal, que un día, ojalá y no, desembocará, sin duda, en la violencia física. A eso le están tirando, a eso le están jugando, algo con lo que no se puede jugar. Pero así es en los tiempos, repito, luminosos de la 4T. Ahí está el señor López Dóriga. Qué buen punto tiene aquí Saúl. Dice, las serpientes no arañan. Claro que las serpientes no arañan, porque dice, serpiente ponzoñosa me quiso arañar Villamil. Y López Dóriga, para empezar, él se dice reportero. Bueno, él no es reportero, a lo mejor inició como reportero, pero todos sabemos de la historia de López Dóriga. Pasó de ser reportero a empresario de la comunicación, donde recibió al menos 250 millones tan solo en el gobierno de Peña Nieto. Eso no es un reportero. Un reportero no puede ganar ni en sus sueños más salvajes 250 millones de pesos. En ningún país un reportero gana eso. Un presentador de noticias, un comerciante de la información como lo es López Dóriga, sí, es posible, ya lo vimos. Se vendía al el presidente en turno y claro, hoy está enfadado, enojado, porque si escucharon bien y si pusieron atención, dice
primero que es un reportero, lo cual es falso. Luego dice el vocero de la presidencia, lo cual ya dije no es correcto, pero luego al mismo tiempo dice que es el director del Sistema Público de Radiocomunicación del Estado mexicano. Entonces, ya ahí para dos falsedades, no es reportero. La segunda, no es el vocero Genaro Villamil. Y lo que dice Genaro Villamil, pues no es nada del otro mundo. El señor Genaro Villamil tiene razón al decir que pues, el león cree que todos son de su condición y por eso el ataque de López Dóriga, que ya lo tradicional al estilo Loret, se hacen víctimas y se quejan del lenguaje violento, cuando él es el que está utilizando un lenguaje violento y quieren responsabilidad de que les pueda pasar en el futuro a estos señores. Pero creo que el trabajo de ellos, el trabajo de Loret y López Dóriga, es lo que los puede causar problemas. El desinformar, el que hayan desinformado por muchos años, el que continúen desinformando. Ya López Dóriga es conocido. No entiendo. Le soy sincero, en otro país del mundo, este señor López Dóriga no tenía ningún solo empleo en un medio con presencia nacional. No tendría empleo si estuviera él en otro país democrático. No tendría empleo en ningún periódico de circulación nacional, mucho menos en una radiodifusora. Solo en México se puede dar este fenómeno que un personaje que ha mentido constantemente, olvidemos de que se benefició económicamente, pero presenta 1, 2, 3, 4 veces información falsa y él sigue campante. Ya ha disminuido afortunadamente la presencia de López Dóriga,